Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Después de haber elegido a sus discípulos, a sus apóstoles, el Señor Jesús les da instrucciones sobre cómo llevar a cabo la misión que les encomienda. Ante todo les pide que vayan por el camino y que anuncien que el reino de los cielos está cerca. Y les dice que no vayan con nada, sino que vayan solamente confiando en la palabra de Dios, que no lleven para el camino ni provisiones ni otro tipo de medios, sino solamente vayan confiando en la palabra de Dios, que cuando lleguen a una ciudad procuren buscar una familia, a una persona de respeto, con buena reputación, que se queden en esa casa, que anuncien el Evangelio y que si en esa ciudad, en ese pueblo donde ellos van, hay gente amante de la paz, gente que acoge la palabra de Dios, la bendición de Dios descenderá sobre ellos, como también si ahí hay gente que rechaza la palabra, pues que ellos sacudan hasta el polvo de las sandalias en señal de protesta y como diciendo, pues aquí ya fue anunciada la palabra de Dios y que el polvo de sus pecados que permanecen porque no han aceptado a la redención, pues que caiga sobre ustedes mismos. En todo caso, la lección que escuchamos el día de hoy de parte del Señor Jesús en el Evangelio es una lección bastante oportuna para quienes nos dedicamos a la nueva evangelización. El Señor Jesús también les dice a sus discípulos que les acompañarán una serie de milagros para hacer verídica esta misión de paz que ellos tienen, ¿no? Arrojarán demonios en el nombre del Señor, si beben un veneno mortal no les hará daño, devolverán la vista a los ciegos, ayudarán a volver a andar a los que están cojos, recuperarán el oído los sordos, etc. Una serie de milagros que hablan de la potencia de la palabra que ellos anuncian. Y como te digo, las lecciones que aquí escuchamos, las indicaciones, las instrucciones del Señor Jesús, pues son lecciones bastante útiles para nosotros, los apóstoles de la nueva evangelización. Los primeros cristianos cambiaron el mundo de arriba a abajo, sin internet, sin Facebook, sin smartphones, y los santos no perdieron ni un segundo de sus vidas, pues lamentándose de la falta de medios que tenían, sino que más bien usaron todo lo que ellos tenían a la mano para anunciar la palabra de Dios. Así también nosotros, apóstoles de la nueva evangelización, pues ciertamente necesitamos medios, pero nosotros no necesitamos estar preocupados por ellos, sino más bien tenemos que estar más bien preocupados por las almas, porque Dios va a hacer el resto como siempre lo ha hecho. Nosotros debemos pensar que al final el éxito que tuvieron los apóstoles en esta misión de paz, esta misión de evangelización a la que el Señor los llevó, no dependió de qué es lo que ellos tenían, sino más bien de qué es lo que ellos eran, es decir, santos, de su santidad. Y así también hoy. Indudablemente que para llevar a cabo la misión, la evangelización, tenemos necesidad de medios, pero no debemos estar tan preocupados por eso, porque lo que de verdad nos preocupa es nuestra alma y es el alma de los demás. Y si nosotros estamos preocupados por eso, el Señor seguramente dará éxito a nuestro empeño. Con pocos medios se puede hacer grandes cosas. El mundo entero, como te digo, fue transformado radicalmente por el anuncio de apenas 12 hombres con escasez de medios, con una formación humana pues un poco deficitaria, pero en general con una fe y con una santidad muy grande que les permitió pues llevar a cabo los milagros de los que el Señor hoy nos habla. Y a este respecto me viene a la mente que quisiera compartirte una cosa que nos dice San José María
en camino. Dice en el número 583, yo no soy milagrero. Te dije que me sobran milagros en el Santo Evangelio para asegurar fuertemente mi fe. Pero me dan pena esos cristianos, incluso piadosos, apostólicos, que se sonríen cuando oyen hablar de caminos extraordinarios, de sucesos sobrenaturales. Siento deseos de decirles, sí, ahora hay también milagros, y nosotros los haríamos si tuviéramos fe. Desde luego que Dios nuestro Señor se quiere servir de ti y de mí para llevar a cabo también grandes prodigios para que se note la eficacia de su palabra. Dice en el número 984 de Forja el mismo santo, además de su gracia cuantiosa y eficaz, el Señor te ha dado la cabeza, las manos, las facultades intelectuales para que hagas fructificar tus talentos. Dios quiere operar milagros constantes, resucitar muertos, dar oído a los sordos, vista a los ciegos, posibilidades de andar a los cojos a través de tu actuación profesional santificada, convertida en holocausto grato a Dios y útil a las almas. Entonces, en la medida en que nosotros tenemos fe y hacemos nuestro trabajo bien hecho, el que tengamos, y con espíritu sobrenatural, con espíritu de fe, con un deseo de servir a Dios y a los demás con ello, pues nuestro mismo trabajo se convertirá en el instrumento para llevar a cabo tantos milagros. Y hoy también hay tantas personas que necesitan, pues eso, recuperar la capacidad de caminar, recuperar el oído, recuperar la vista, no solo en sentido físico, que también, y por lo que es tan importante que, pues si tú eres médico, si tú eres oftalmólogo, si tú eres, pues la profesión que tú tengas, la hagas de verdad así, convertida en holocausto grato a Dios y útil a los demás. Y de esa manera el Señor, a través de tu ciencia, a través de ti, operará milagros. Pero también hay muchas personas que necesitan el milagro de recuperar la vista sobrenatural, el oído para escuchar la palabra de Dios. Necesitan deshacerse de ese peso muerto, de sus pecados, de sus limitaciones, de sus miserias, que no les permiten caminar con paso decidido, con paso ligero, siguiendo la voz del Maestro, y están esperando o están necesitando que tú vayas y les anuncies el Evangelio, como hicieron los apóstoles. Quiero terminar este ratito de oración contándote una historia ocurrida en Inglaterra. El venerable, no venerable, sino el beato Domingo Barbieri, fue un italiano, un sacerdote italiano que fue a Inglaterra para predicar y convertir muchas almas. Pero las cosas no fueron fáciles para él porque él no fue bienvenido en Inglaterra. Un testigo presencial nos cuenta cómo cuando él llegó a un pueblo, las puertas crujieron, la gente salió a asomarse y comenzaron a insultarlo. Lo decían de todos, como si se tratara de una bestia salvaje. Y hasta los más respetables ciudadanos se unieron a este, pues, lamentable espectáculo contra aquel que definían como el demonio del Papa, el demonio papista, el diablo, como lo llamaban. Y sin embargo, en Inglaterra, en su trabajo en Inglaterra, pues él vivió con una gran pobreza, porque pues al no tener fieles, al no tener muchas personas que creyeran en su predicación, pues no tenía muchos medios. Pero él tenía otras dificultades, por ejemplo, la pronunciación del del TH en inglés, pues fue para él siempre un obstáculo insuperable. A pesar de todo ello, él pudo tener éxito pensando en qué es lo que tenía, cuáles eran sus posibilidades, qué eran sus activos, vamos a decir. Y él se dio cuenta que sus activos no eran otros, sino la fe que él tenía en Dios, el saber que esas pobres personas sin fe no se salvarían, y el celo entonces por la salvación de esas almas. Y así se dedicó, a pesar de todos estos que te estoy diciendo, de los insultos, de su no poder pronunciar bien y hablar bien la lengua, de su falta de medios, etcétera,
pues se dedicó a hacer lo que podía y a pesar de esas dificultades logró convertir y recibir en el seno de la Iglesia Católica a muchas almas y entre ellas nada más y nada menos que a San Juan Henry Newman, San Juan Enrique Henry Newman. Es decir, pues nada más y nada menos que uno que después fue cardenal, que uno que fue un gran predicador católico, primero anglicano y después católico, también él beatificado, canonizado, un hombre santo. Y en un libro muy bonito que se llama The Second Spring of Catholicism in England, que también se puede llamar como la reconversión de Inglaterra, el autor explica cómo la conversión de Inglaterra o esta nueva, second round, second spring, no comenzó con la conversión de John Henry Newman, sino que comenzó en realidad y también con la reintroducción de la jerarquía católica en Inglaterra y todo lo que se siguió después, sino que comenzó en realidad un octubre negro de 1841, cuando este pequeño sacerdote italiano, insignificante, en una escena cómica, por decirlo así, y no dramática, fue escupido, insultado en Folkestone, donde ocurrió la escena que antes te narraba. Es decir, cuando este hombre lleno de fe y de celo por las almas, no le importó ser insultado, ser vituperado, pasar pobreza por amor a Jesucristo. Pues vamos a pedir hoy a Santa María, nuestra Madre, Reina de los Apóstoles, que nos ayude a nosotros, a ti, a mí, a ser apóstoles de la nueva evangelización, a no tener preocupación tanto por los medios cuanto por las almas y a dedicarnos a ello con gran empeño, poniendo a disposición los pocos talentos que tengamos o los muchos que tengamos, porque el Señor hará el resto, que perseveremos en la oración siempre, que es nuestro primer instrumento para la evangelización. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos en práctica. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.